una cosa que dice venenos y ponzoñas. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a platicar. Me pusieron ahí un título que en realidad es un poquito inadecuado, ¿no? Porque quelicerata o venenos en quelicerata, cuando en quelicerata pues nada más tenemos en realidad dos grupos actuales, ¿no? Pero bueno, yo lo enfoqué a los arácnidos porque es en realidad el grupo en el que vamos a encontrar algo que decir al respecto. Pero bueno, como hablamos de quelicerados, pues vamos a mencionar al grupo más antiguo y dentro de los artrópodos, pues se les considera como es el grupo de los gifosuros, en donde encontramos los animalitos a los que se les conoce como cacerolitas de mar. Animalitos recuerdan mucho a los trilobites, entonces pueden ver un poquito la forma, pero son ya verdaderos quelicerados, tienen sus quelíceros en la parte frontal, anteapical, y como buenos quelíceros, pues sirven fundamentalmente para la alimentación. Y entonces encontramos a estos gifosuros y a los arácnidos, grupos representantes de los quelicerados en la actualidad, porque los otros grupos pues son extintos, ¿no? Aquí podemos ver un par de fósiles de euritéridos, uno bastante bien conservado y otro que es solamente la impresión que se quedó en la roca. Los quelicerados, ustedes ya lo saben, los vamos a reconocer muy fácil porque aparte de tener su par de quelíceros, normalmente va a haber un par de pedipalpos asociados con la cavidad oral y vamos a tener 4 pares de patas. ¿Qué son las patas? Pues apéndices locomotores. ¿Sí? Esa es la definición de pata. Aunque después vamos a ver que esas patas pueden, o lo han visto ustedes en su clase, que esas patas pueden modificarse para tener otro tipo de funciones. Pero en principio son apéndices locomotores. Bien, entonces, en el caso de los gifosuros, el género Limulus, no hay ningún tipo de veneno, así que simplemente lo comentamos porque forma parte de estos quelicerados. En donde sí vamos a encontrar animalitos con veneno, pues va a ser en arácnidos, de los cuales tenemos en la actualidad 11 órdenes reconocidos. Aquí en los dibujitos los tenemos numerados. Y bueno, estos 11 órdenes pues van a tener sus par de quelíceros, su par de pedipalpos y sus 4 pares de patas. Aunque cuando los vemos pues parecen bien distintos, estas características son comunes a ellos. Y seguramente sus maestros les han dicho que esas cosas se llaman sinapomorfías. De los grupos, pues son escorpiones, amblipígidos, esquizómidos, telifónidos, brisinúlidos. Pero vamos a verlos mejor para que los ubiquemos de mejor manera. Aquí tenemos de los palpígrados. Los palpígrados, animales pequeñitos, vean esa barrita de escala, es 1 milímetro. Y estamos viendo a un palpígrado grande, ¿verdad? La mayoría son todavía más pequeñitos, menos de 1 milímetro de longitud, y son habitantes comunes de suelo y en áreas en donde encontramos, o por lo menos la literatura decía, suelos húmedos, aunque ya se han encontrado varias especies que son habitantes de lugares más bien secos en México, en zonas de la depresión del Balsas, en zonas cálidas de Guerrero, de Oaxaca, se han encontrado este tipo de animalitos. Y también se encuentran en bosques, especie que fue descrita ya hace algunos años de los alrededores de la Ciudad de México y le pusieron como nombre específico chilanga. Se llama Coenenia chilanga. Entonces, bueno, porque lo encontraron por allí en el Pedregal. Después, dentro de estos arácnidos pequeñitos, encontramos a los brisinúlidos. Aquí pues tenemos, son animales un poquito más grandes. La barrita de tamaño muestra 1 centímetro. Entonces, normalmente son más pequeños que 1 centímetro.
Son animales que viven en ambientes muy húmedos. Casi muchos de ellos se han encontrado en cuevas y otros entre hojarasca en ambientes húmedos, selvas húmedas. Seguimos con el siguiente grupo, que son los ácaros. Y en este caso los ácaros pues son muy, muy diversos. Vamos a encontrar ácaros de todo, en tierra, en el agua, en el aire, andan por allí, en el polvo. Vamos a encontrar una gran diversidad de ácaros. Y también con modificaciones importantes en su apariencia. Estoy quedando así es porque el monitor me quedó arriba, porque en mi computadora hace rato, entonces lo pasé a un monitor. No es que esté yo rogando, estoy volteando a ver la figurita, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí los esquizómidos, el siguiente grupo de arácnidos pequeñitos, que son animalitos también que miden alrededor de 1 centímetro. En muchas ocasiones se confunden con hormigas, pareciera que estamos viendo hormiguitas, también por sus coloraciones, que son normalmente coloraciones pálidas, medio translúcidas, y son animales comunes en el suelo, en ambientes más o menos microambientes protegidos debajo de piedras, de rocas, de cortezas, troncos, etcétera. Pero su ambiente más natural son los intersticios, las zonas de grietas y demás en el suelo, y los podemos encontrar en muchos lugares, son mucho más comunes de lo que creemos. Incrementando el tamaño un poquito, encontramos a los pseudoescorpiones. Y digo un poquito porque hay algunos que son muy pequeñitos, que miden 2-3 milímetros, pero ya encontramos algunos que rebasan el centímetro con facilidad. Estos pseudoescorpiones se llaman así, ustedes lo saben, porque en su apariencia pareciera que son alacranes sin cola. De los únicos 2 grupos dentro de los arácnidos cuyos pedipalpos se modificaron para formar esas estructuras largas que terminan en una pinza funcional, real, formada por una mano que tiene un dedo, como una proyección de esa mano, que se le llama normalmente dedo fijo, y un dedo que es móvil, y que eso hace que sea una estructura prensil bastante efectiva. Tenemos a los escorpiones, los verdaderos escorpiones, los alacranes, en donde también tenemos esa modificación en los pedipalpos, como pueden ver, pero tienen esa cola, que en realidad es un metastoma y que termina en una vesícula con un aguijón. Ya grupos grandes, bueno, los alacranes ya son grandes, podemos encontrar animalitos que miden 2 centímetros ya cuando adultos, o incluso un poquito menos, y animales que llegan a tallas de hasta, ¿qué será? 10, 12, 13, 14 centímetros de longitud corporal, sin considerar los pedipalpos. Y en el caso de los vinagrillos, que son estos telifónidos, son animales también ya grandes y robustos, y sus pedipalpos están modificados y aparentan ser también una pinza, pero esta pinza no es una pinza, una quela al real, porque no tiene un dedo fijo y un dedo móvil. Simplemente la articulación, no sé si alcancen a ver mi cursor, no sé si se vea, la articulación entre tibia y lo que sería el fémur, la patela, podemos encontrar allí esa modificación con espinas, y esa membrana permite que se cierre fuerte la parte del pedipalpo y entonces actúe como una pinza que utilizan los vinagrillos para atrapar a sus presas y matarlas con las espinas que tienen en medio. También en algunos lugares los conocen como alacranes látigo, flagelo, que presentan en la parte terminal y que surge de un pequeño tubérculo. El nombre de vinagrillos pues tienen mecanismos de defensa venenosos, pero presentan glándulas asociadas con el ano, una de sustancias que son volátiles y acético.
y entonces ese ácido acético pues hace que huela a vinagre, y por eso se les llama. Después encontramos a los amblipipos de enganches, que son animales muy aplanaditos y con sus pedipalpos con modificaciones importantes también, una buena cantidad de espinas. La adaptación es similar a la que tienen los vinagrillos, darse importantes, pero además tienen modificaciones también que son interesantes, tanto ellos, su primer par de patas, ustedes lo pueden ver aquí, es muy delgado, muy delgado. Los amblipígidos es muy largo, incluso alcanza a darle vuelta al animal. Estas patas ya no se posan sobre el suelo normalmente cuando el animal camina, y son altamente sensoriales, y por eso se les ha llamado de esa manera, patas sensoriales o anteníferas. Después encontramos otro grupo de animalitos también relativamente grandes. Ya aquí hablamos de animales de entre 2 y 5, 6 centímetros, que es el caso de los solífugos, ¿sí? Conocidos también como arañas reales o como madres de alacrán. Estos animales son depredadores muy voraces, fuertes, capaces de alimentarse incluso de pequeños vertebrados, y su característica básica, si alcanzan a ver aquí, bueno, como seguramente lo revisaron también en clase, son unos quelíceros muy delgados, que llegan a ocupar más de la mitad de la cabeza del cefalotórax del animal, y bueno, tienen una posición vertical, a diferencia de la mayoría de los quelíceros que son horizontales. En este caso, la pinza que conforma el quelícero es vertical. Los opiliones, que son un grupo muy diverso de arácnidos, que en forma típica podemos no apreciar una clara separación entre lo que sería el prosoma y el opistosoma, es decir, no se ve una cinturita. Pareciera que son una estructura única, aunque en realidad sí se puede apreciar si nosotros lo vemos ventralmente, donde termina la parte del prosoma, porque el último par de patas nos muestra hasta dónde llega, y después de allí ya inicia lo que correspondería al opistosoma. En términos funcionales, ustedes recuerden que la región, entre comillas, torácica de nuestros artrópodos en general, la vamos a identificar por la presencia de los apéndices locomotores. Donde terminan los apéndices locomotores, allí se termina esa región torácica o región mesosomal de los animales, y todo lo que siga después es parte del metasoma o del opistosoma, dependiendo de cómo quieran denominarlo. Pero lo importante es que en ese opistosoma es donde vamos a encontrar las estructuras reproductoras, y es una característica de todos los organismos que se agrupan en estos taxones, ¿no? Realmente, pues las muy conocidas arañas, ¿no? Aquí tenemos estas dos fotografías que nos muestran unas arañitas y que se caracterizan por presentar estructuras que son únicas de ellas, ¿no? Las hileras son apéndices opistosomáticos especializados para producir seda. Tienen sus quelíceros que pueden ser muy variables, y sus patas, sus pedipalpos normalmente son auxiliares alimentarios y estructuras sensoriales, pero en el caso de los machos también participan en los procesos de reproducción y tienen adaptaciones morfológicas muy interesantes en este grupo. Muy bien, entonces sería la estructura taxonómica del grupo de los arácnidos. 11 órdenes, pero no todos son venenosos. Aquí les muestro en esta lámina los grupos de arácnidos que no presentan veneno. Bueno, pues ahí incluimos, obviamente, a los palpígrados, incluimos a los solífugos, los ricinúlidos, los ácaros, los esquizómidos, opiliones, los vinagrillos y los tendarapos. Todos esos animalitos, amblipillis, telifónidos, perdón, les dije el nombre común, no tienen glándulas de veneno. Tienen algunas estrategias defensivas, como el caso de opiliones y vinagrillos,
Estos dos grupos tienen posibilidad de generar sustancias que son repelentes a sus posibles depredadores, son repulsivas. Las glándulas producen, en un caso ya dije, una mezcla que contiene ácido acético, y en el otro caso es una mezcla que produce un olor bastante repugnante, y entonces les han llamado glándulas repugnatorias a las que presentan los opiliones. Y esos son sus mecanismos de defensa. En los opiliones también, muchos de estos que tienen las patas muy largas, el grupo de los falángidos, viven como grupos, se dice que tienen hábitos gregarios, y entonces pueden estar cientos o miles de animales en un solo lugar, como si fuera una gran masa de cabello, se puede apreciar eso, pero además en el bosque se puede identificar por su aroma. Precisamente debido a esas glándulas repugnatorias, tienen un aroma muy particular que es detectable a algunos metros de distancia. Los que sí tienen veneno, pues nos vamos a reducir a 3 grupos. El caso de los pseudoescorpiones, que presentan glándulas de veneno asociadas con los pedipalpos. ¿Sí? Allí en los deditos y en la manita están las glándulas, y hay conductos evidentemente que llevan hasta un diente, que es el que permite la inoculación del veneno. Ese veneno no representa ningún peligro para el ser humano por su composición química, y también porque es una cantidad muy pequeña la que pudieran inocular. Pero luego ya tenemos al grupo de los alacranes y al grupo de las arañas. Estos dos grupos sí poseen glándulas de veneno especializadas para producir sustancias que tienen como función el intoxicar a otros organismos, evidentemente con la intención de alimentación. En el caso de los alacranes vamos a encontrar las glándulas de veneno en la vesícula que se encuentra al final del metasoma o cola y que conecta con el aguijón. En este caso hay un par de glándulas que se unen en un solo conducto que desemboca en la punta del aguijón. Y en el caso de las arañas, las glándulas de veneno las vamos a encontrar asociadas a los quelíceros. En la parte frontal del cefalotórax de una araña tenemos el carapacho o el caparazón cefalotorácico. Por debajo, donde se insertan los quelíceros, en la base de los quelíceros, allí vamos a encontrar las glándulas de veneno. Y bueno, el animal tiene la posibilidad de protruir, de sacar un poquito sus quelíceros, y de esa manera nosotros podríamos apreciar en la base de ellos esa parte que normalmente no vemos, es en donde se encuentran las glándulas. Ok. Hablamos entonces de veneno y normalmente hablamos de animales venenosos. Pero tenemos en el reino de los animales, pues varios de ellos que pueden causar intoxicación. Pero hay 2 formas en las que esto puede ocurrir. Hablamos de animales que intoxican de manera directa, es decir, por inoculación de las toxinas, y otros que intoxican de manera más aleatoria, no por un mecanismo directo, sino de manera indirecta. Entonces esto ha hecho que algunos autores separen a los organismos tóxicos o venenosos en 2 grupos: aquellos que inoculan de manera directa y se les llama venenosos, y los que presentan esta intoxicación de manera indirecta y se les llama ponzoñosos. En realidad, en términos pragmáticos, pues es lo mismo, ¿no? Nosotros hablamos de un animal ponzoñoso y casi siempre pensamos en un animal que es capaz de inocularnos veneno. Pocas veces pensamos en aquellos que al tocarlos pudiéramos tener algún problema, porque esos animales que nos intoxican por contacto, algunos de ellos los ubicamos dentro del grupo de los animales urticantes, que son aquellos que tienen alguna estructura en la parte exterior de su cuerpo y que al ser tocada, esa estructura libera alguna sustancia que nos produce normalmente algún efecto de dolor o de una sensación desagradable, o realmente pueden producir un efecto importante en nosotros,
aunque en realidad no somos nosotros los objetivos de esas estrategias defensivas, sino los posibles depredadores. Entonces, bueno, independientemente de si son ponzoñosos, venenosos o como queramos llamarle, pues la toxicidad la podemos encontrar de tres maneras. Entonces, los que inoculan de manera directa, los que tienen algún tóxico y que al contacto nos producen algún problema, o esa es su estrategia defensiva, y aquellos que en su cuerpo presentan toxinas, pero que de manera natural no las producen, sino que las adquieren a través del alimento, como es el caso de la mariposa monarca, que todos ustedes saben, se alimenta de asclepias, y las asclepias presentan una sustancia que es tóxica y que el animal, la mariposa, cuando lo consume como oruga, ya cuando es adulto lo incorpora en su cuerpo, y entonces aquel depredador que se coma una mariposa monarca, pues va a sufrir una intoxicación bastante fuerte. Generalmente no llega a matar a los depredadores, pero sí va a provocar un efecto de ya no querer comer mariposas que tengan ese patrón de coloración. Ahora, queda claro entonces que las estrategias defensivas que incluyen veneno o algún tóxico son estrategias que están orientadas a los depredadores para defenderse de posibles depredadores, aunque posteriormente puedan tener alguna función secundaria en la biología del animal, como puede ser un auxiliar en la reproducción. Esto lo vamos a ver en algún grupito de alacranes, pero en insectos, en algunos escarabajos, es común que encontrar que utilicen las toxinas que producen para facilitar la copulación. En un proceso que se llama pacificación de la hembra, se puede utilizar, y es independiente del grupo biológico del que hablemos. Normalmente, si se utiliza algún tipo de toxina, se utiliza en ese sentido, para que la hembra no sea tan defensiva y permita la copulación. Ok. El veneno. Esto es algo interesante pensar en términos de, bueno, ¿qué relación tenemos nosotros con el veneno? ¿Por qué le llamamos de esa manera? Bueno, pues un veneno es algo que nos puede provocar la muerte y no necesariamente está asociado siempre con animales, ¿verdad? También hay plantas que pueden ser venenosas en ese sentido. Y evidentemente existe un proceso evolutivo en los venenos. Y en el caso de los animales, como ya comenté, empiezan por ser estrategias estrictamente defensivas, estrategias alimentarias, y posteriormente se convierten también en estrategias defensivas. El mejor veneno, pues es aquel que se utiliza poco y que sirve para que el animal pueda alimentarse y también para que pueda evitar ser depredado en la medida de lo posible. Entonces, la eficiencia en la utilización de estas sustancias, pues va seleccionando aquellos animales que son más buenos para utilizar estas características. Y entonces vamos a encontrar algunas ventajas que son muy obvias de aquellos animales que tienen veneno. Por ejemplo, animales que son pequeñños pueden alimentarse presas un poco más grandes que ellos gracias a la utilización de un veneno. ¿Cómo? Pues al paralizarlas, van a poder alimentarse de ellas sin correr riesgo de ser depredados o de ser muertos en el proceso de alimentación. Y ahí tenemos una fotografía en la parte superior derecha, en donde pueden ver un saltícido, una arañita, alimentándose de una avispa un poquito más grande o bastante más grande que ella. O vemos en el siguiente caso una araña de la familia Oxyopide que se está alimentando allí de una larva de mariposa, y lo que podemos apreciar es que la presa está aparentemente ya paralizada. Entonces nosotros podemos pensar fácilmente que ese veneno le da una ventaja adaptativa pues a aquellos animales que por su tamaño no podrían competir
en términos de depredación con otros animales más grandes por presas. Y al tener esa posibilidad del uso del veneno, pues incrementan su espectro de alimentación y tienen más posibilidades de sobrevivencia. Otro caso es animales cuya velocidad de captura pues puede ser muy baja comparada con la velocidad de sus presas. Y entonces deben usar sus posibilidades de captura en el momento en que la presa está pasando por ahí o en el momento en que pueden atraparla. Y el veneno hace que la presa no pueda huir y entonces pueda ser consumida, porque de otra forma la presa probablemente escaparía con esas posibilidades de correr y que el animal depredador no la pueda alcanzar. Bueno, algo importante en el caso de los arácnidos es que en todos hay componentes enzimáticos en el veneno, de tal manera que además de ser la vía por la que los arácnidos van a inmovilizar a su presa, también es un auxiliar digestivo. Va a ayudar a que las proteínas y otros componentes de los tejidos puedan descomponerse y de esa manera el animal pueda alimentarse con mayor facilidad. A veces se hace un símil de que el arácnido licúa su alimento. Eso no es cierto. No, ya habrían desarrollado estructuras como popotes, ¿no? Para chupar el tejido. No es así. Simplemente se degrada, se descompone los tejidos y son más fáciles de ingerir. En lugar de, como ocurre con otros animales, de cortar trozos y tragarlos, en realidad los arácnidos ya están comiendo el tejido ya descompuesto, sin que sea líquido, sin llegar a ser líquido. Ahora, algo muy interesante es que la mayoría de los animales venenosos tienen capacidad de producir dolor. Importante de casi todos los venenos son serotoninas con diferentes composiciones químicas, pero dentro de ese grupo bioquímico encontramos en las arañas y en los alacranes. Es bastante común en las abejas y las avispas también encontramos esto. ¿Por qué es necesario que el veneno contenga este tipo de sustancias y que duela? Bueno, pues es parte del proceso adaptativo o de selección que han tenido estos animales, porque el dolor lleva a que el depredador o el posible depredador en una siguiente ocasión pues se la piense dos veces antes de querer comer un alacrán o querer comer una araña. Evidentemente, en muchas circunstancias esto no es suficiente y el depredador ha generado estrategias que hacen que o la picadura no llegue a tejidos que puedan ser sensibles, tienen coberturas que evitan que la picadura les cause ese problema y entonces pues son los depredadores de los alacranes y las arañas. Pero en términos generales, la mayoría de los animales que tienen toxinas van a tener también componentes de dolor porque han sido de alguna manera seleccionados por esa razón. Pues que un animal pique y mate en términos defensivos, porque no es la intención matar, la intención es disuadir. Y entonces una picadura muy dolorosa será en términos de tiempo mucho más efectiva que una picadura que mate en términos evolutivos. ¿Por qué entonces, si es tan importante los venenos y son una muy buena estrategia defensiva, en los animales como mamíferos, aves y demás, encontramos muy pocos que hayan desarrollado una estrategia parecida? Bueno, la respuesta está en que producir veneno es muy costoso en términos fisiológicos. Y entonces se ha optado más, o esos organismos han sido
mejores desarrollando estrategias de caza que no impliquen la utilización del veneno, como es el caso de desarrollar garras, mandíbulas muy fuertes, colmillos, etcétera, que pudieran ayudarles más en ese sentido. En los reptiles, incluso si hacemos una proporción de cuántos de ellos desarrollaron estrategias de veneno, pues son en realidad pocos comparativamente. ¿En qué significa costoso? Por allí hay un dato que muestra, hicieron un experimento con alacranes. A los alacranes se les puede ordeñar, ustedes saben, se les saca el veneno, también a las víboras, pero a los alacranes se les saca el veneno de la vesícula, pues ellos van a tener que empezar a volver a llenar esa vesícula. Proceso que tarda días, ¿no? Se menciona que aproximadamente una semana es suficiente para que ya vuelvan a tener llena su vesícula. Pero entonces en ese experimento lo que hicieron fue medir el porcentaje de lo midieron en términos de el costo fisiológico que el animal estaba utilizando cuando tenía su vesícula llena y cuando no la tenía llena, es decir, el ordeñado. Y encontraron una diferencia importante de aproximadamente el 24 o 25% de mayor gasto fisiológico en aquellos animales que se les había extraído el veneno. Y eso en términos, pues, de lo que el animal necesitaría comer para poder compensar ese 30%, pues es algo muy importante. Y más si pensamos en animales cuya capacidad de captura, aunque parece ser muy alta, en realidad es baja. Son animales que no tienen garantizado su alimento, sino que más bien es aleatorio, un poquito azaroso, el que puedan disponer de una presa. Ok. Decía yo que en algunas ocasiones hay un uso secundario para el veneno y un ejemplo lo tenemos aquí en el género Adógenes, es un alacrancito de por allá de Asia y de África, y pueden ustedes ver que es muy característica su cola muy flaquita y muy larga. En animales se ha visto que durante el apareamiento el macho aguijonea a la hembra, no una sino varias ocasiones, para pacificarla. ¿Por qué se le llama pacificación? Porque en general en los arácnidos, cuando la hembra no está receptiva, normalmente toma las acciones que está proponiendo el macho para copular como agresión. Y entonces se defiende. Y normalmente las hembras son las que ganan. En eso sí no ha cambiado de los arañas hasta nosotros. Normalmente las mujeres ganan. Pero en este caso ganan porque son más fuertes. Normalmente las hembras son más grandes, más robustas y pueden dominar físicamente al macho y terminan por matarlo o comerlo incluso. Entonces es necesario en algunos grupos que exista este comportamiento de pacificación para que la hembra permita que ocurra la fecundación. Ok. Lo que importa de los animales que tienen veneno es, desde el punto de vista estrictamente antropocéntrico, desde nuestro punto de vista, es qué tanto nos pueden dañar. Y esto se mide a través de la toxicidad. La toxicidad es, en términos muy sencillos, con cuánto veneno puede ser un problema que me pueda llevar a la muerte, ¿no? Pero bueno, evidentemente no se pueden hacer los experimentos con humanos, y entonces se estableció como medida de toxicidad la conocida como dosis letal media. Esta dosis letal media es la cantidad de veneno necesario o de toxina X necesaria para matar el 50% de una población de ratones en laboratorio. De manera se vuelve comparativo. Entonces, si yo necesito 1 mililitro por poner una unidad, ¿no? Se miden en cantidades menores, pero vamos, por poner una unidad, si yo necesito 1 mililitro para matar la mitad de esa población como dosis letal, y de otro animal necesito solamente la 10ª parte, pues evidentemente del que usé más poquito es más tóxico. Y de esa manera es como se establecen los niveles de toxicidad. Y bueno, en el caso de nuestros arácnidos,
pues vamos a encontrar variaciones importantes en esa toxicidad. Y es muy importante hacer notar de arañas y de alacranes que presentan toxinas que puedan poner en riesgo la vida de un ser humano es muy, muy baja, ¿sí? No podemos tenga el mito de que los alacranes son malos porque nos pueden matar y que las arañas son malas porque nos pueden matar. En realidad son muy poquitas las especies que pueden hacer eso. Y además de poseer veneno todos ellos, la diferencia fundamental está justo en la toxicidad. Y entonces a nosotros nos debe interesar por qué cambia la toxicidad. Aquí vemos una tabla comparativa en donde amarillo, 4 alacranes que son mexicanos y uno que es de Centroamérica. Pero los que nos interesan son de México. Y quisiera simplemente que comparen con el que está en color naranja, Centuroides margaritatus, que es una especie de América Central y parte de norte de Sudamérica. Es un animal francamente inofensivo en términos de toxicidad. Comparativamente se necesitarían 59 o 60 unidades de toxina para que nos cause el mismo problema que nos causaría, por ejemplo, un Centuroides límpidos, que puede llegar a tener 1.5 unidades en términos de toxicidad. Sí, es 60 veces más inofensivo. O si quieren verlo al revés, el Centuroides límpidos, que es un alacrán común en México, es por lo menos 60 veces más tóxico que ese Margaritatus, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, a Latrodectus mactans, tiene un 0.9 en nivel de toxicidad, y si lo comparamos con una abeja tiene 6. Entonces, el veneno de la viuda negra es por lo menos 6 veces más tóxico que el veneno de una abeja. Pero estamos hablando en términos de toxicidad de una unidad estandarizada, porque ustedes me pueden decir, oye, pero no es cierto, porque a alguien le mordió una viuda negra y no se murió, pero le picó una abeja y sí se murió. Pero eso tiene que ver más con las reacciones alérgicas provocadas por la toxina que por el nivel de toxicidad del compuesto químico. Y entonces a nosotros nos interesan esos venenos, pues, porque nos producen un daño que puede llegar a ser tan grave como la muerte, y a eso le llamamos importancia médica. Aunque esa importancia médica nosotros también hemos propuesto que se divida en dos grandes categorías. La importancia que tiene como un daño que no pone en riesgo la vida, y la importancia de aquellos animales que sí ponen en riesgo la vida. Los animales que ponen en riesgo la vida les llamamos animales de importancia para la salud pública, mientras que los otros simplemente son animales de importancia médica. Bueno, ¿qué es más tóxico? ¿Lo que se ingiere o lo que se inocula? Pues evidentemente la inoculación de veneno es mucho más peligrosa que si ingerimos el veneno de una araña o de un alacrán. De hecho, el veneno ingerido de araña o de alacrán no tiene efectos tóxicos si no hay contacto directo con sangre. Por eso es que muchas personas pueden comer un alacrán vivo y que con todo y aguijón y qué sé yo, y no pasa nada. ¿Sí? Nada más deben cuidarse que no. Entonces, en realidad sí son dos cosas bastante distintas. Hay algunos tóxicos que tienen un efecto cuando son ingeridos por su mecanismo con el cual van a causar la intoxicación, pues es bastante distinto al que ocurre con aquellos que son inoculados. Otra pregunta que normalmente nos hacemos con respecto a los venenos es, ¿por qué los niños y los ancianos son más susceptibles a los venenos, a las picaduras? Y bueno, la respuesta es simple en el caso de los niños, porque en principio la dosis que les toca es mucho más alta, porque esas dosis son por unidad de peso, ¿sí? Entonces, si nosotros, una persona adulta normal anda en 70, 75 kilos, y un niño anda pesando 5 o 6 kilos, un bebé, pues evidentemente la cantidad de veneno por kilogramo o
o por masa corporal, pues es mucho mayor y la intoxicación pues es más grave. Y en el caso de los ancianos, fundamentalmente su problema no es tanto el peso, sino que su sistema inmunológico ya no funciona adecuadamente o está debilitado y entonces también tiene más problemas para manejar la intoxicación. Y también es muy común que se mencione la inmunidad adquirida a través de la picadura. Esto puede ser cierto, pero es una verdad relativa. ¿Qué significa? Significa que puede funcionar para unas personas, pero no para todos. Cuando nos pica una determinada especie de animal, nuestro cuerpo reacciona y el sistema inmunológico se desencadena y entonces generamos anticuerpos, diferentes tipos de anticuerpos, algunos que son temporales, otros que ya nos dan resistencia más permanente, etcétera. Y si la intoxicación no causó mayor problema, pues la libramos y no pasó nada. Pero en nuestro cuerpo quedó ya la memoria inmunológica. Cuando volvamos a tener contacto con ese tipo de tóxico, con ese antígeno, nuestro cuerpo va a reaccionar y normalmente va a responder bien. Eso es lo que se le llama inmunidad y es el principio con el que se generan las vacunas. Pero puede ocurrir que la persona sufra 1, 2, 3 picaduras y diga, no, a mí no me hace nada. Pero en lugar de estar generando inmunidad, genera lo que se le llama sensibilización. Y entonces a una siguiente picadura, en lugar de responder el cuerpo con los anticuerpos adecuados y demás, responde de manera muy agresiva, genera demasiados anticuerpos y empieza a atacarse a sí mismo. Y esto genera lo que se llama shock anafiláctico. Y un shock anafiláctico, si no se detiene a tiempo, normalmente termina con la muerte. Y entonces la persona va a morir no porque la toxina fuera la cantidad ni la toxicidad suficiente para matarlo, sino porque su cuerpo ya respondió de manera muy anormal y terminó por morir por una respuesta inmunológica inadecuada. Eso es el shock anafiláctico. Y entonces ya nos vamos dando cuenta de que cuando nosotros hablamos de picaduras de animales venenosos, pues hay un montón de factores que debemos considerar. El factor pues es evidentemente la especie. ¿Qué animal nos picó? ¿Qué animal nos mordió? ¿Qué araña me mordió? ¿Qué alacrán me picó? Y aquí entendemos la importancia que tiene el que se puedan identificar de manera precisa a las especies. Y no nada más, digamos, es que me picó un alacrán. ¿Y cómo era? Pues tenía cola. Pues sí, pues todos tienen cola. ¿Sí? Entonces necesitamos generar información para que se pueda saber qué especie fue la causante de la picadura. Porque como ya comenté, la mayor cantidad de especies no son peligrosas en el sentido de que nos puedan intoxicar de manera grave. Entonces es importante identificar a las que sí lo son. Y bueno, también es importante qué cantidad de veneno se inocula. Como ya dije, la dosis. Muchas veces alguien dice, no, a mí me picó uno y ni me dolió. Pero no piensa que a lo mejor el animal se había alimentado previamente de alguna presa relativamente grande o había sufrido ataques de algún depredador y tuvo que defenderse, y entonces su vesícula contenía muy poca cantidad de veneno o de plano no tenía nada. Y entonces esas picaduras que se conocen como picaduras en seco, pues evidentemente no le produjeron ni siquiera un dolor importante porque no hubo veneno, ¿verdad? Pero hay otros casos en que se inoculan cantidades pequeñas y entonces la reacción alérgica es muy leve. Y bueno, sí, la persona le dolió, se le acalambró un poquito, quizás hasta se le puso por allí morado, pero hasta allí llegó. Entonces ya tenemos dos factores que están interactuando entre ellos, en la especie y la cantidad de veneno. Y por supuesto también es importante qué condiciones físicas tiene la persona que fue picada o mordida. No es lo mismo, como ya dije, un niño que un adulto, pero dentro de los adultos, pues hay una gran variedad de condiciones inmunológicas. Hay gente que ha tenido enfermedades o padece de enfermedades crónicas que les debilitan su sistema inmunológico y entonces es su reacción ante una agresión toxicológica, pues es distinta a las personas, perdón, que están sanas.
Entonces incluye la edad, el peso, la historia de la persona, para que pueda o no tener una intoxicación importante. Bien, cuando nosotros sufrimos una mordedura, una picadura de un animal que tiene veneno, pues vamos a tener algunos síntomas, ¿no? Evidentemente el primer síntoma en la gran mayoría es el dolor, porque ya como comenté, la mayor cantidad digo, en la mayoría de los venenos, perdón, hay una buena cantidad de serotoninas y van a producir el dolor. Pero también hay reacciones inflamatorias casi inmediatas. Vamos a tener ahí que se nos hacen desde una ligera ronchita hasta un verdadera hematoma, dependiendo del animal de que se trate. Y en algunos casos incluso puede haber sangrado. Si no hay una intoxicación severa, normalmente vamos a quedar en ese nivel del dolor y esas manifestaciones en la piel. Y quizá algunos efectos de fiebre, sudoración, cosas de ese tipo, pero no más allá. Pero cuando la intoxicación llega a otros niveles, sobre todo en el caso de las arañas que tienen venenos neurotóxicos y los alacranes cuyas toxinas más importantes tienen efectos neurotóxicos, entonces vamos a tener otro tipo de síntomas. ¿Qué significa neurotoxina? Pues que va a afectar el sistema nervioso directamente. Y al afectar el sistema nervioso de manera directa, pues vamos a obtener problemas a niveles sistémicos. Vamos a empezar a respirar mal, vamos a empezar a salivar de más, va a haber taquicardias, tipo de manifestaciones de desórdenes que no podemos controlar, ¿sí? Y, por ejemplo, es muy común que en la intoxicación por picadura de alacrán, las personas que ya empiezan a tener problemas graves dejan de controlar sus ojos y entonces hacen viscos, ¿no? Esa ya es una fase severa de intoxicación. Entonces podemos nosotros revisar diferentes síndromes complejos de síntomas y en la mayoría vamos a encontrar manifestaciones de tipo respiratorio o que tienen que ver con el comportamiento cardíaco en aquellos venenos que las toxinas están causando ya serios problemas. Ya si tenemos casos muy, muy avanzados de intoxicación, pues podemos ver algunas cosas que son síntomas ya de gravedad, que pueden ir desde espasmos, ya el cuerpo de la persona está, sus músculos se mueven ya sin control, incluso espasmos a nivel abdominal que nos están reflejando problemas ya en intestino, estómago, diarreas también pueden ya generarse, incontinencia, falta de dominio de esfínteres y demás. Y terminamos por encontrar personas que caen en falta de capacidad para reconocer su entorno, ya no pueden coordinar adecuadamente ni sus movimientos ni sus palabras, la presión arterial se cae, tenemos un ritmo cardíaco acelerado o arrítmico ya con problemas serios, y eso termina por paralizar el cuerpo de la persona y llegar a paros respiratorios o paros cardíacos, que es lo que termina con la vida de la víctima. Esto ya es difícil que ocurra en la actualidad, porque existen medicamentos suficientemente eficaces para evitar que una persona llegue a esta fase, que es la fase 4 de las intoxicaciones, y que generalmente ya es difícil que la persona regrese a un estado normal. Pero con los favoterápicos que actualmente se utilizan, un medicamento favoterápico, a ver si alcanzo a platicarles un poco de eso, es un medicamento que se ha generado a partir ya de inmunoglobulinas, ya anticuerpos que se aíslan, y esos anticuerpos se les cortan una parte y se dejan solamente las colitas, digamos así, si tienen tres pedacitos, cortan una que generaba algunas reacciones alérgicas y se quedan las partes activas del anticuerpo. Y eso hace que incluso personas que ya se encuentran en fase 4
puedan, al bloquearse ya el efecto del veneno, puedan regresar y no perder la vida. Entonces es algo muy importante el que ya existen ese tipo de medicamentos. Bien, entonces, ¿quiénes son los animales que están representando este tipo de problemas? Pues ya dijimos que son alacranes y arañas. ¿Cómo diferenciar los alacranes que son peligrosos de los que no lo son? Yo aquí les doy algunas formas muy prácticas de hacerlo. En el caso de los alacranes, vamos a encontrar solo alacranes que ponen en riesgo la vida en la familia Buthidae, ¿sí? Y la familia Buthidae la vamos a identificar por la presencia de un tubérculo subaculear en la parte de la vesícula. Ustedes pueden ver aquí una espinita. Claro, esta especie tiene un tubérculo muy bonito, muy grande, en forma de una espina, ¿verdad? Otros, el tubérculo es solamente un granito y es difícil de apreciar. Entonces, bueno, pero en principio pensaríamos en que debemos encontrar esta estructura. El esternón, que es esta área que se encuentra entre las coxas del tercero y cuarto par de patas, ¿sí? Este espacio tiende a ser triangular, mientras que en otras familias de alacranes tiene otra forma, que puede llegar a ser pentagonal, medio romboidal, pero no es triangular, ¿sí? Entonces estos dos caracteres se han usado mucho porque son fáciles de ver. Si ustedes quieren asegurarse que lo que están viendo es un bútido, entonces hay que ver las manos, hay que abrirle los deditos, y allí vamos a ver estas hileritas de dientes, ¿sí? Que se dice son imbricadas, no son continuas. No sé si se alcanza a apreciar, pero pueden ver que es como una escalerita. Termina una hilera, hay un espacio y la que sigue. Hay un espacio y la que sigue. Esto es exclusivo de la familia Buthidae. Con eso ya sabemos que estamos viendo un animal potencialmente peligroso, porque aún dentro de la familia Buthidae estamos hablando de casi 900 especies, no, perdón, casi 1000 especies, ya andamos cerca de las 1000 especies de esta familia, y ahí estamos hablando de alrededor de 70, 80 especies que pudieran causarnos realmente un problema. Comparamos contra un diplocéntrido que también tiene aquí su tubérculo subacular bien desarrollado, pero vean cómo este tubérculo es redondito, no es picudo. Sí, está bien desarrollado, pero es redondito. Y el esternón es pentagonal, ¿sí? Entonces, nosotros vemos esas dos cosas, lo más probable es que ese animal no nos vaya a causar ningún problema. Y aquí les muestro un bejóvido que puede tener tubérculo como espinita. Sí, este es el caso de una especie que está aquí en la tierra caliente de Parácuaro, aquí de Michoacán, y que tiene tuberculito. Entonces podríamos pensar, híjole, a lo mejor es un bútido. Pero si vemos los dedos de su mano del pedipalpo, no están imbricadas sus hileras, son continuas. Aunque tienen aquí un dientito que separa cada una de las hileras son continuas. Entonces, de esa manera podemos separarlos con mucha facilidad en caso de que encontráramos algún animalito que tuviera tubérculo y que pensáramos que puede ser muy tóxico. Y bueno, aquí tenemos ya algunos ejemplos de alacranes que son grandes y que no representan ningún riesgo. Es el caso de los Adurus, de la familia Aduridae, que nosotros aquí los más cercanos los tenemos en Guerrero. Son animales muy grandes, les llaman los matacaballos. Por el tamaño tan grande, la gente supone que son capaces de matar un caballo. Y tenemos a Nulibroteas en Baja California, que vean sus manotas y demás, pero es absolutamente inofensivo. Lo mismo ocurre con los megacórminos, ¿sí? Estos megacórminos que se encuentran en el estado de Querétaro, San Luis Potosí, aquí nomás puse Querétaro, pero acá arriba dice San Luis Potosí, Veracruz. Aquí podemos ver que son inofensivos, pero su veneno está siendo utilizado porque se encontraron allí algunos compuestos muy primitivos que no están en otros animales y que están teniendo un efecto terapéutico. Se les está encontrando algunas propiedades para fabricar algunas medicinas. Los diplocéntridos que encontramos en muchas partes del país y tiflocáptidos son ejemplos de la diversidad de alacranes que podemos encontrar y muchos bejóvidos. Ok. Creo que esto ya lo comenté. Entonces, rápidamente, los
venenos son verdaderos cócteles de muchas sustancias. En el caso de butide se habla de 80 toxinas diferentes que ya se conocen, y estas toxinas tienen diferentes objetivos. Muchos de ellos son especialistas y entonces causan un daño importante en insectos solamente y no tienen efecto en otro tipo de animales. Pero hay algunas de ellas que tienen efectos para mamíferos. Y entonces allí es donde encontramos las especies que nos causan problemas a nosotros. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Bueno, pues de manera muy, muy general, afectan el comportamiento del sodio, el potasio, el calcio, que son elementos muy importantes que generan polarización a nivel de membrana celular y permiten el intercambio entre ellas. Pero si nos vamos hacia las células nerviosas, esta modificación de la polarización, recuerden ustedes que la comunicación nerviosa es fundamentalmente eléctrica. Entonces, al modificar el comportamiento de los iones en ese nivel, pues se empieza a alterar cómo se maneja la información por parte de la persona que se intoxicó. Pero además, el veneno también tiene unas enzimas que se llaman acetilcolinoesterasas y que lo que hacen es inhibir o modificar el comportamiento de la acetilcolina, y la acetilcolina es fundamental para que se pueda dar bien la sinapsis, para que pueda comunicarse de manera correcta las neuronas. Y entonces de eso explica el por qué empieza a haber trastornos a nivel sistémico. Y el calcio, al verse modificado su comportamiento, el calcio es muy importante para el funcionamiento de las células musculares. Y lo que produce es que los músculos entonces empiecen a tener contracciones muy fuertes, como si la persona estuviera teniendo calambres. Se dice que en el caso, por ejemplo, de la viuda negra, tiene un efecto muy importante sobre los canales de calcio, y también los de sodio y potasio, pero fundamentalmente el de calcio provoca que haya dolores muy fuertes a nivel del abdomen, y entonces la persona que fue mordida por una viuda negra normalmente tiene que doblarse porque sus músculos, sin que él lo quiera, se están contrayendo y lo obligan a doblarse, pero además con un dolor muy importante. Todos habremos sufrido algún calambre en alguna ocasión y sabemos que es bastante doloroso. Ok. Desde el punto de vista epidemiológico, es muy importante también que conozcamos qué es lo que pasa con las especies de importancia y su manifestación, que son las personas picadas. Y entonces en este caso les presento rápidamente un mapa que hicimos ya hace algunos años, en el 2016, que muestra la distribución de morbilidad, es decir, cantidad de personas que fueron picadas por alacrán en México. Y podemos ver que hay una franja roja y muy importante. Esa franja roja incluye nuestro estado, incluye Guerrero, ¿sí? Incluye Oaxaca, Nayarit, Jalisco. Estos lugares son en donde encontramos la mayor cantidad de especies del género Centuroides, que es el género que produce intoxicaciones más graves. Pero además es un género que su comportamiento con respecto a otros alacranes, pues es evidentemente más peligroso porque es un animal vago, ¿sí? La vagilidad quiere decir que son animales que se mueven mucho. No tienen ámbitos hogareños bien definidos, no viven en una cuevita o en una madriguera, sino que cuando son adultos ya se mueven, bueno, incluso desde juveniles, se mueven mucho buscando alimento, y donde les agarra el día, no la noche, porque ellos se mueven de noche, donde les agarra el día, allí se refugian y esperan nuevamente a que anochezca y vuelven a entrar en actividad. Y entonces esto hace que se estén moviendo constantemente, y evidentemente eso representa un peligro para que podamos tener un encuentro con ellos. Algo interesante sobre los venenos, bueno, nada más debo mencionarles que hay otro tipo de toxinas, porque me he enfocado mucho a las neurotoxinas, pero hay otro tipo de toxinas que son en destrucción de tejido, ¿sí? Se les llama de efecto necrótico, destruyen las células y entonces producen lesiones bastante fuertes a nivel de la piel, y en algunos casos, como es el caso del Oxoceles,
también se manifiestan de manera sistémica. No solamente producen lesiones importantes, que pueden llegar a provocar que tenga que extirpar una parte de tejido o amputar una extremidad porque se está destruyendo, gangrenando eso, y es necesario evitar que continúe. Pero además de eso, puede manifestarse de manera sistémica y atacar hígado, corazón, riñones y producir la muerte de las personas. Entonces tenemos ese tipo de toxinas. Bien, en el veneno de alacrán también hay algunos componentes que tienen efectos necróticos, pero no generan problemas como la loxoceles o como en algunos casos la viuda negra. La parte buena o positiva. Los venenos, bueno, ustedes saben, todas las medicinas provienen de algo que potencialmente es muy tóxico, ¿no? Plantas o animales, venenos de animales. Y en el caso del veneno de alacrán, pues se ha utilizado tanto en diluciones naturales como ya sus componentes, que en los últimos años se han estado generando mucha información sobre los diferentes usos que pueden tener los componentes del veneno del alacrán. Y entonces se ha encontrado ya una evidencia científica de que pueden ayudar a controlar ciertos tipos de tumores cancerosos. Fundamentalmente hay elementos para suponer que pueden ayudar a controlar gliomas en cerebro. Son cierto tipo de tumores en el tejido cerebral. Y esto pues se sabe porque de manera tradicional en Cuba se ha utilizado el veneno de Rufalurus juncus, un animal al que se le conoce como el alacrán azul, y los curanderos lo usaban, lo daban como un tratamiento tradicional, y después se descubrió que sí había ciertas razones para creer que el veneno estaba ayudando a que la gente controlara algunos tipos de cáncer. Y actualmente pues se comercializa ya, y ahí hay un asunto interesante. El veneno en ciertas concentraciones, que son las que se supone manejaban los curanderos, es muy útil. Pero como empezó a tener mucha demanda, empezaron a diluirlo mucho. Un casi placebo. Esto se los comento porque luego uno busca, por alguna necesidad de un pariente o algo así, el veneno. Y busca el medicamento. Y entonces hay dos marcas. No sé si está aquí enseguida. Está Escosul, que es la marca original, y que es con el que se han hecho los experimentos para probar su efectividad contra cáncer. Y está la otra marca que se llama Vidatox. ¿Sí? Vidatox es una marca cubana, la fabrica la Biofam, que era el mismo laboratorio que producía Escosul. Pues como ya lo vieron como negocio, hacen diluciones 30CH. Eso lo que significa, y se los pongo en el diagramita para que entendamos qué es lo que ocurre, es que se toma una primera dilución 1 por 99 de solvente, 1 de veneno por 99 de solvente. Y luego de esa dilución se toma 1 y se vuelve a poner el 99 de solvente. Y eso se hace 30 veces. Esto hace que la cantidad de veneno, si es que queda algo, sea muy, muy, muy pequeña. Y entonces en realidad no está teniendo el efecto terapéutico que ya se había reconocido para Escosul, ¿sí? Y por eso se vende como un producto homeopático y que además claramente dice que es un auxiliar y que ayuda a desinflamar, pero no cura absolutamente nada, ¿verdad? Y sin embargo los cubanos siguen vendiéndolo a quienes se lo piden a través de solicitudes directas al gobierno. El Escosul, en cambio, mantiene una concentración mayor y sus efectos benéficos pues se han manifestado en disminuir o incluso llegar a remitir, que significa que el tumor llega casi a cero o ya no aparece, en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, cáncer de cervix, cáncer de laringe y cáncer colonorrectal. Pero algo muy importante que ustedes deben saber: estos estudios, todos ellos son in vitro.
¿Qué significa? Son el laboratorio, ¿sí? Con líneas celulares de cada uno de estos tumores, se encuentra que hay toxicidad celular y deja de crecer el tumor. Evidentemente no hay experimentos con la mayoría de los tumores en seres humanos. Los poquitos experimentos que hay, les mostré aquí un artículo de los pocos que tienen evidencias técnico-científicas. Entonces, es importante que tomemos pues nosotros con mucha reserva estas cosas que pasan. Y quiero mostrarles este artículo en particular. Vean cómo se llama. Actividad virucida de péptidos fulanitos, mucoporin M1, contra sarampión, SARS-CoV e influenza H5N1. Este artículo es del 2011. El virus que nos tiene encerrados es un SARS-CoV, ¿verdad? Pero es el SARS-CoV-2. ¿Sí? Pero aquí ya se había demostrado, lo que les pongo en amarillo en la diapositiva, que el veneno del escorpión azul, a través de, bueno, ellos identificaron y extrajeron estos péptidos, ya tenía demostrada acción bactericida. Era capaz de matar bacterias, ¿sí? Pero esta variante que probaron en este artículo ya no mataba las bacterias, pero fue capaz de evitar la replicación de virus de RNA, y entre ellos probaron estos 3 virus, el virus del sarampión y estos 2 que ya comenté, el SARS-CoV y la influenza. Y entonces allí hay ese tipo de potencial para generar medicamentos que puedan ayudar a controlar este tipo de enfermedades. Evidentemente, todavía falta investigación porque todos son resultados estrictamente de laboratorio, y para llegar a tener un medicamento pues hay un proceso bastante largo. Margarita, Isaac, me habían dicho que 1 hora, yo tengo como para 3 horas todavía. No sé si con esto sea suficiente, enfocado exclusivamente al asunto de los venenos. Porque si no, ya podemos seguir hablando. Javier. Sí, hola. Servidora Ana Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, bien, te estoy viendo aquí. Salud. Bueno, pues, mira, tengo el gusto de actuar como moderadora de tu interesante conferencia. Ah, gracias. Y pues bueno, como tú bien lo dices, está tan interesante que yo aquí tengo varias notas personal que pues siempre es bueno tener, ¿no? De importantes pláticas como esta, y que se relacionan mucho con la salud y con varios aspectos, ¿no? No solamente meramente de biología de los alacranes o de los animales, ¿no? Que tienen esta capacidad de generar veneno y, bueno, te causar algún daño. Entonces, creo yo igual que información es muy vasta y bueno, sí está, esta reunión está para 1 hora de conferencia, y dar la oportunidad a los jóvenes para que pregunten y externen sus inquietudes. Sin embargo, si tienes algo para adicional para concluir, pues adelante, tú mismo me comentas, Javier, nos comentas, perdón, y si no, pues también podemos proceder a la serie de preguntas de los estudiantes que están aquí presentes. Sí, yo creo que lo mejor es orientarlo con las preguntas. Yo pensé terminar hasta este punto, porque bueno, entiendo que el objetivo era que les hablara de los venenos, no tanto de los animales. Sí. Sí. Pero pues yo tengo el sesgo de hablar de los animales. Sí, cuestión de formación. Realmente es una plática que junta a ambas partes, el doctor Ponce, y pues muy agradecidas todos por esto que nos ha mostrado. Y entonces voy a dar paso, porque aquí hay varios comentarios, lo que es grato, ¿no? Ver aquí comentarios de los estudiantes y dar un tiempo para algunas, esperemos que la mayor parte de ellas, y poder enmarcar esta reunión para este día,
que se incluye dentro de las actividades de la materia de artrópodos. Y pues bueno, repito, muy interesante. Pues adelante, aquí gracias, estoy, Javier, para contestar lo que pueda. Adelante, claro que sí. Empezamos con unos comentarios, con una pregunta de Citlali García, que preguntó hace un ratito. Dice, personas me han comentado que cuando son picadas por un alacrán, muere, o a qué se debe esto. Yo creo que esto está involucrado en lo que ya has explicado, en el proceso que ya has comentado, pero bueno, es la pregunta que tiene ella. ¿El alacrán muere? Sí, exactamente, que el alacrán muera, sí entiendo la pregunta. Sí, eso es, pues digamos un mito. Casi siempre, y si le preguntamos a la muchachita, seguramente va a decir, bueno, es que me dijo mi tío, me platicó mi mamá, o mi abuelito decía, ¿no? Porque que lo haya visto alguien y lo haya documentado, pues no existe. ¿Qué es lo que sí existe? Acuérdense que hay un comportamiento defensivo en insectos, arácnidos, probablemente también en otros organismos, que se llama inmovilidad refleja. Significa quedarse quieto, hacerse el muertito, para evitar ser depredado. Entonces, cuando un alacrán está picando a una persona y esta persona reacciona, pues el alacrán se va a sentir agredido, ¿sí? Y su respuesta puede ser quedarse quieto y fingir que está muerto. Y esto puede durar unos segundos o incluso más tiempo. Nosotros tenemos filmados dos comportamientos, uno que dura unos cuantos segundos, 10, 12 segundos, y otro que dura casi 40 segundos el animal, y que incluso lo movíamos, y pues se hacía el muertito, lo agarramos con la pinza y él muerto, pero lo dejamos en paz, y después de unos segundos recuperó su movilidad y le corrió. Esa es la probable explicación de este tipo de situaciones, que la persona se haya defendido, haya intentado golpear o quitarse el animal, y el animal respondió con su comportamiento de inmovilidad refleja, y entonces eso pudo aparentar estar muerto. ¿Por qué no se puede probar? Porque lo más probable es que la persona que fue picada, después de ver que el animal quedó ahí como muerto, pues le dio un pisotón. Y entonces ya no le dio chance de que se recuperara. Es muy probable que haya pasado algo así. Sí, claro. Muy bien, Javier, muchas gracias. Santiago Saed pregunta, está comentado, si quizá quisieras puntualizar algo al respecto, dice, químicamente, ¿cómo actúa un antiveneno? Ah, ok. El antiveneno, a ver, déjenme les cuento mejor una historia, así más completita. Este asunto de los antivenenos nace con otra palabra, se llama suero, ¿verdad? Y entonces los sueros se utilizaban como una manera de inhibir el efecto de la toxina, y se producían en caballos. Todavía se siguen produciendo en caballos. Pero bueno, se sacaba de un caballo que se le inoculaba veneno de alacrán, se sacaba su sangre, se utilizaba el plasma, y de allí se sacaba un suero, y eso era el que se utilizaba como el antiveneno. El problema de esto es que en esa plasma iba un montón de cosas, además de los anticuerpos. Y esas cosas provocaban reacciones alérgicas, y en muchos casos eran responsables de la muerte de las personas más que el veneno mismo. Entonces, de hecho, dejaron de utilizarse por allá de la década de los 90, ya se hacía todo lo posible para no usar el veneno antialacránico, digo el antiveneno, el suero antialacránico. Entonces, eso se le llamó la primera generación de los antivenenos. Después viene una segunda generación, en donde ya hay un procedimientos bioquímicos para purificar. Liofiliza por primera vez el suero, y se liofiliza, es decir, ya es un polvo. Pero ese polvo tenía que mantenerse refrigerado. Si no estaba refrigerado, perdía sus propiedades, y entonces la gente al quien se lo aplicaban, pues más que causarle una ayuda, lo perjudicaban, porque también llevaba varios componentes que todavía eran indeseables, y además ya los anticuerpos no funcionaban, y entonces funcionaban más como antígenos, y generaban reacciones inmunológicas muy graves, shock anafiláctico, y seguía la gente muriéndose cuando le aplicaban esas cosas. Y finalmente llegamos
la tercera y cuarta generación de antivenenos, que es cuando ya se aíslan las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas en términos estructurales tienen tres unidades y se les han llamado fracciones, ¿no? Fracción A, B y C. La fracción C es la más grande y esa fracción es la que todavía provocaba reacciones alérgicas, ¿verdad? Entonces, biotecnológicamente se las quitan utilizando papayina y otras enzimas. Entonces se corta eso y queda nada más la fracción A y la fracción B. Y de ahí es de donde viene fagoterápico. Fab de F, A y B. ¿Sí? Fracción A y fracción B. Y entonces eso es ya casi el puro efecto que va a inhibir a la toxina sin ningún otro elemento que pueda causar una reacción. Y por eso ya no hay ningún tipo de reacción secundaria ni nada, y puede la gente salvarse aún estando en etapa muy crítica. ¿Cómo actúa? Pues simplemente se pega a la toxina y la inhibe, ¿sí? Así de manera muy esquemática, es como si fuera un mecanismo de cerradura, ¿no? Y llave cerradura. Se pega y se acabó. Muchas gracias, muy interesante, Javier. Tenemos un nutrido quórum. Bueno, ya algunos se han desconectado, yo creo que por razones también de las mismas clases, ¿no? Pero que ya y la lista de preguntas es afortunadamente muy larga, o solamente voy a preguntar algunas de ellas, porque me demoraría yo creo que también mucho el tiempo en contestar todas. Pero lo interesante de esto, Javier, es que los estudiantes están atentos, se interesan por el tema, y es uno de los objetivos de estas conferencias, ¿verdad? Claro. Despierte su curiosidad y les sirva también como ente académico. Entonces, bueno, en concreto, Francisco Javier Arroyo Betancourt comenta y pregunta más bien: ¿la especie Diplocentrus churumuco tiene alguna importancia médica o para la salud humana? No, como ya comenté, la única familia que tiene importancia médica o de salud pública es Butide. Dentro de los diplocéntridos hay algunos que generan pues dolor y dejan allí alguna cicatriz, pero nada que comprometa la vida. Ok, gracias. Eron Páramo comenta y pregunta: ¿los arañas y los alacranes, al inocular su veneno en sus presas, tienen la capacidad de medir, más bien pregunta a partir de aquí, ¿tienen la capacidad de medir cuánto veneno están inoculando, gastan todas sus sustancias en su presa? Sí saben, sí pueden regular. Cuando yo empecé a estudiar esto y cuando te di clase, decíamos que no, decíamos que se lo gastaban de golpe, porque se tenía la hipótesis de que era un control mecánico, y entonces que dependía de la intensidad del golpe del aguijón, por ejemplo, o de la fuerza de la mordedura, para que saliera X cantidad de veneno. No, ahora ya se sabe que hay un control nervioso, y sí el animal es capaz de regular no solo la cantidad de veneno. En el caso de los alacranes hay dos tipos de veneno. Un veneno que es principalmente para producir dolor y como de advertencia, y el otro veneno que contiene ya una mayor cantidad de toxinas y que realmente ya es defensivo contra depredadores grandes, ¿sí? Entonces sí pueden regularlo, y lo mismo ocurre con las arañas. Gracias. Voy a hacer un par de preguntas más. Repito, hay una lista interesante. Sin embargo, pues bueno, vamos a encauzar estas preguntas para bueno, el tiempo que se tiene planeado para esta sesión de conferencia. Misael Alejandro Manso Bolaños se comentó que cuando una persona llega a la etapa 4 es muy difícil que regrese a su estado normal. ¿Se refería a que se pueda salvar de la muerte o que queda algún efecto secundario en la persona por el veneno? Ambas cosas. Si no hay una atención con el suero, bueno, con el antiveneno actual, esa persona va a morir. Ya no es posible con algún otro tipo de tratamiento recuperarla. Es necesario usar el antiveneno. Y en muchos casos, como ya hubo un efecto neuronal bastante fuerte, pueden quedar algunas secuelas, sobre todo en cuestiones de comportamiento de la persona, afecciones cerebrales, pues. Okay.
Gracias, doctor Javier. Carlos Eden Ochoa pregunta, ¿qué tan cierto es el dicho que entre más joven el alacrán, más potente su veneno? No, pues falso, de toda falsedad. De hecho, en los animales juveniles, ellos empiezan a producir su veneno a partir del segundo instar. Y ya la composición química es muy similar a la del adulto. Y la dosis que tienen, pues es mucho menor. Entonces, si te pica un juvenil, el riesgo es mucho menor que si te pica un adulto. Quisiera comentar algo al respecto. En donde sí se puede aplicar es en el caso de los alacranes que viven en ambientes muy extremos en términos de calor y falta de agua. Lugares, claro. los alacranes normalmente su veneno es mucho más tóxico porque es más concentrado, no desperdician agua, tienen que reservar el agua lo más que se pueda, y entonces su veneno es mucho más peligroso que aquellos animales que viven en ambientes en donde el agua no es un problema. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pues sí, hay de esta relación, ¿verdad? Si se analizando esto que comentas, pues sí, hay una relación de este tipo. Entonces, aquí Darío Giuseppe, dice, buenas tardes, doctor. Tengo 2 preguntas. ¿Cómo se ordeñan a los organismos, ya sea un escorpión o una araña de cualquiera de los géneros? De importancia para salud. ¿Y existen bancos de veneno para las especies presentes en Michoacán, en algún centro de salud del estado? A ver, son varias preguntas. Vámonos una por una. Sí. Exacto. La primera es, perdón. Sí, dice que cómo se ordeñan los... La ordeña. Sí, de hecho se le llama así, ordeñar a los animalitos. En el caso de los alacranes se hace a través de shock eléctrico. Sí, una pequeña descarga hace que el animal suelte su veneno. Y así es como se recupera. También se hace algo similar, pero allí ya en los que trabajan con loxoceles prefieren sacrificar al animal y disectar las glándulas completas y a partir de allí trabajar con el veneno. Porque sería muy complicado ordeñarlas porque las glándulas están adentro del cefalotórax. En cambio, en el alacrán no hay problema porque la vesícula es que nosotros podemos estimular directamente a las glándulas. Claro. Ok. Muy bien. Entonces, continúa en esta misma, este mismo estudiante, que si existen bancos de veneno, doctor. Y... No que yo sepa. Ok. Laboratorios que están trabajando con diferentes especies y tienen pues en sus ultrarrefrigeradores venenos provenientes de diferentes partes del país y del mundo. O banco, así que uno pueda, pensando como en un barco de germoplasma para la posteridad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí me voy a tener un segundito. También quisiera pedir la opinión de los organizadores de esta conferencia, si podemos tomar un par de preguntas más o si tienen, bueno, una situación